pasado, hablando con el pastor Eladio, domingo, lunes, esa palabra, yo estaba orando y usted sabe cuando Dios da una palabra, te quema el corazón, ¿verdad? Y hace tiempo he venido pensando en esto, pero no era el momento. Y yo creo que hoy es el momento para hablar sobre la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu. Pero antes de empezar a usar los versos, permítame dar una pequeña introducción de lo que el Señor puso en mi corazón con este tema. Cuando se habla de la unidad del Espíritu, lo primero que tenemos que entender, y pongan mucha atención porque voy a hablar cosas claras, profundas y necesarias. Cuando se habla de la unidad del Espíritu, no estamos hablando de una unidad doctrinal. No es una unidad de la doctrina. No es una unidad de un grupo de mandamientos o un grupo de creencias. Cuando se habla de la unidad del Espíritu, lo dice la misma palabra. Es que el Espíritu Santo tiene una unidad. En Él hay una unidad. Y esa es la unidad del Espíritu que vamos a hablar en esta tarde. Por ejemplo, Jesús dijo, yo me voy, pero les enviaré ¿qué? Un consolador que os recordará todas las cosas. Les recordará mis palabras, les hará saber lo que ha de venir. Entonces el Espíritu Santo ahora mora permanentemente en nosotros. Diga, el Espíritu Santo mora permanentemente en mí. Recuerden que el Espíritu Santo no se va y vuelve, se va y vuelve, no. Él permanece, fuimos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Pero es necesario entender que como ese Espíritu Santo, que es Dios mismo, que es Cristo en vosotros, fuimos sellados con Él, es necesario tener comunión con Él. Es necesario conocerlo. Es necesario conocer que Él es quien nos ayuda a orar, que Él es quien nos recuerda la palabra, Él es quien nos guía a toda verdad. Entonces, por eso Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis ¿qué? Los deseos de la carne. Cuando se dice andar en el Espíritu, lo que Pablo está diciendo es andar en armonía con el Espíritu. Andar en armonía con el Espíritu. Por ejemplo, si el Espíritu toma un paso para un lado, nosotros que estamos sellados con el Espíritu Santo, ¿qué hacemos? Diga armonía. Andad en armonía. Usted sabe que es como si diga conmigo, yo ando en el sentir del Espíritu. El Espíritu Santo tiene un sentir, tiene un ritmo. Pum. Por así decirlo, ¿no? No es que el Espíritu Santo hace pum, ni es un corazón, pero para que entiendan algo espiritual. Tiene un ritmo, tiene una forma, tiene una manera de ser, tiene su voluntad, que es Cristo en nosotros, es Dios mismo en nosotros. Entonces, el llamado apostólico es caminar de acuerdo, buscar cuál es la voluntad, el sentir del Espíritu, para caminar en armonía, a la par con el Espíritu. Eso es guardar la unidad del Espíritu. Donde Él vaya, ahí voy. Donde Él me dirige, ahí voy. Lo que Él me diga, eso hago. Eso es caminar en acorde con el Espíritu. Entonces, ¿por qué les doy esta introducción? Porque en la iglesia nuevo testamentaria, quien rige la iglesia es el Espíritu. Él es quien señala, Él es quien escoge, Él es quien levanta, Él es quien usa vasos. Entonces tenemos que obedecer al Espíritu Santo para que Él nos use y guardemos así la unidad del Espíritu. Y habiendo dicho eso, vamos a Juan capítulo 17. Juan 17 y el verso 20. Jesús antes de morir hace una oración con sus discípulos. ¿Recuerdan la famosa oración de la unidad? Mira cómo dice el verso 20. Mas no ruego solamente por estos, hablando de los discípulos que estaban con él, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de quién. En otras palabras, ahí nos incluyó a nosotros. Por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Estamos nosotros, todos los creyentes después de
después de la partida de Jesús. Verso 21. Para que todos sean ¿qué? Uno. Como tú, oh Padre, oye, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno como nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, oye, yo en ellos, tú en mí, para que sean ¿qué? Diga conmigo, perfectos en unidad. ¿Usted está entendiendo lo que estamos leyendo? O sea, Jesús habla de una unidad que él tenía con el Padre. Todos entendemos que el Padre estaba en Jesús, ¿sí o no? Y que eran uno solo. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús se apartaba a orar si el Padre estaba en él? Tú sabes que hay mucha gente que dice eso hoy en día. Oh no, ya Cristo está en mí, el Espíritu Santo está en mí, yo estoy sellado con el Espíritu Santo. ¿Para qué tengo que orar? ¿Para qué tengo que buscar al Señor? Muchos, y lo dicen por internet, por Facebook, critican, están así que arden. Pero Jesús mismo, que era Dios manifestado en carne, él mismo se apartaba de sus discípulos y de la multitud. ¿Sabes para qué? Para buscar y conocer la voluntad del Padre. La voluntad del que estaba en él, porque él dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y el mismo Jesús procuraba guardar esa armonía, esa comunión. Por eso en el verso 23, mira cómo le explica la unidad. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, es importante conocer la unidad del Espíritu. Por ejemplo, sígueme esto, Moisés, con la cámara. Yo le voy a hacer un ejemplo. Yo soy músico, esa es mi formación secular. Esto es lo que yo estudié, música, canto. Ahora escuche bien, si hay una armonía, va a cantar y hay una armonía. Yo sé que fue la sangre, ¿verdad? Esa es la armonía, ese es el tono. Pero imagínense que yo doy un tono. ¿Por dónde empezamos? Esto es una disonancia. Son dos notas que no se sabe que vamos a... Se llama disonancia, otros le llaman cacofonía. No se sabe cuál es. Pero si yo doy una definición clara, yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí. Pero si yo hago, ¿quién me va a seguir? No hay claridad. Entonces, la unidad del Espíritu es caminar al acorde con el sentir, con el pulso, con el tono del Espíritu. Cuando la Biblia habla de unísono, unánimes, estamos hablando de que vamos a la par con el sentir, con la música, con la voluntad del Espíritu Santo. ¿Estamos claros? Vamos a Romanos capítulo 15. Y el verso 5. Romanos 15, 5. ¿Lo tienen? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros en Miami y los que me ven por internet un mismo ¿qué? Ahí está la unidad. Un mismo sentir. ¿Según quién? En otras palabras, así como Cristo buscaba el sentir del Padre que estaba en él, nosotros también buscamos el mismo sentir que hubo en Cristo. Hello. Mire, no es el sentir de Carlos Estero, no es el sentir de Eladio Ramos, no es el sentir de Nerio, de Frank, no es el sentir de ninguno de nosotros, es el sentir de Cristo. Porque el Espíritu Santo lo que te viene a recordar es las palabras de Cristo.
Entonces, como dice aquí, verso 8, para que, ¿qué? ¿Qué dice el verso 8? El verso 6, perdón, el verso 6. Romanos 15, 6. Para que unánimes, diga unánimes. Unánime es unísono, un solo tono, un solo ánimo, un solo sentir, a una voz. Imagínate que aquí empecemos a cantar todos por un lado, uno por un lado y otro por otro. Entonces Ángel por un lado tocando la batería y el pastor Nerio por otro lado con otro ritmo y yo por otro lado en el piano y usted por otro lado cantando. No hay unísono, no hay unidad, no hay una voz. Pero si lo hacemos unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es importante. Vamos ahora a ver los resultados de esta unidad. Cuando se camina en unidad, mira lo que sucede. Hechos capítulo 2 y el verso 1. Hechos capítulo 2, verso 1. ¿Lo tienen? Cuando llegó el día de ¿qué? De Pentecostés, estaban todos en desacuerdo. Había cacofonía. Había, ¿cómo estaban? Unánimes juntos. No solo estaban congregados juntos físicamente, pero estaban no solo físicos unidos, sino en unanimidad, en un mismo ánimo. Por eso Jesús le dijo, vayan a Jerusalén y esperen hasta que sean investidos de poder. Y entonces ellos fueron, y dice la Biblia, si usted lee en los versos anteriores, que estaban en el aposento alto. ¿Y qué hacían? Orando. Había oración y había unidad, había unanimidad de un mismo ánimo. ¿Y qué sucedió? El verso 2. Y de repente vino del cielo ¿qué? Un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dios respondió a la unidad de su pueblo. Yo le voy a decir una cosa, mi hermano. Este ministerio Te Exaltamos Dios, es parte del cuerpo de Cristo. Porque no somos solos y ni soberanos aquí. Somos parte del cuerpo de Cristo. Pero tenemos una función. Y Dios nos está preparando a cada uno de nosotros para Él poder manifestar esa función y ese propósito que tiene en nosotros. Pero sin unidad no se puede. Sin el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús en cada uno de nosotros, no puede pasar un mover de Dios. Tiene que haber el mismo sentir, tienen que todos buscar la misma cosa, el mismo sentir, el mismo parecer. Pensar todos una misma cosa. No es que todos digan aleluya y todos digan Abba Padre. No es esa unidad de la que está hablando el Señor. Yo aventajé a muchos hoy en día en esa unidad de carne. La enseñé, la mostré, y no es esa la unidad que Dios busca. Es la unidad del corazón, donde tú mueres a ti mismo para que la vida de Cristo que está en ti se manifieste. No es un ejército militar que todos saluden y que todos hagan cosas amadas y se paren y se sienten al mismo tiempo. No es ese tipo de unidad. Es una unidad del espíritu, donde consideramos al otro superior. Donde somos humildes para oír la voz de Dios en mi hermano. Donde no estoy buscando lo mío, sino buscando lo de Cristo. Y eso toma tiempo en una congregación. Hasta que cada uno de nosotros va muriendo. Muriendo hasta que Cristo es formado, hasta que ya dejamos nuestro itinerario, nuestra agenda, y nos sometemos a la agenda de Cristo. Mira cómo sucedió ahí mismo en Hechos capítulo 4. Verso 24 o el 23. Y puesto en libertad, estoy hablando de aquí de Pedro y Juan que estaban en la cárcel, y vinieron a la casa donde la iglesia estaba orando. Verso 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Verso 24. Y ellos, habiéndolo ¿qué? Oído, alzaron ¿qué? Ahí está otra vez. Unánimes la voz a Dios.
Y dijeron, y entonces ahí empezó una oración, unánime. No es que todos estaban literalmente diciendo la oración como una liturgia, Padre, gracias por esto, papá. No, es que había un mismo ánimo en la oración. Y mira lo que sucedió. Verso 31. Y cuando hubieron ¿qué? ¿Estamos ahí en el verso 31? Cuando hubieron ¿qué? Orado, el lugar en el que estaban congregados ¿qué? Tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Por segunda vez, capítulo 2 fueron llenos del Espíritu. Capítulo 4 fueron llenos otra vez del Espíritu. La llenura del Espíritu es una experiencia diaria en el creyente. No es algo que una vez lleno, siempre lleno. Una vez sellado, siempre sellado. Pero una vez lleno, tú tienes que seguir. ¿Usted entiende la diferencia entre sellado y lleno? Efesios 1:13 dice, desde que creísteis, fuiste ¿qué? ¿Cuántos están sellados ya? Usted está sellado hoy, mañana, pasado. Eso, every day, todos los días, hasta que Cristo venga. Usted está sellado. Pero usted no está lleno todos los días. La llenura es otra cosa. La llenura es cuando usted le agolpan los problemas de los diagnósticos, o los biles, o las noticias, afán del trabajo. Cuando le agolpa eso, que usted quisiera salir corriendo, usted quisiera tener o poder orar y la boca no la puede mover. Usted necesita ahí la llenura del Espíritu. Porque en la llenura usted dice, Dios está conmigo, no importa lo que pase. Y le sale la palabra. Pero la llenura es algo que se busca. Hello. Qué rico me siento diciendo esto. La llenura del Espíritu es algo que lo buscas diariamente, con la oración, con la palabra, con la alabanza, oyendo la palabra, orando los unos por los otros. Pablo dice, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros. Cuando usted coge el teléfono y empieza a chismear, ahí usted no se llena del Espíritu. Qué bueno es el chisme, ¿verdad? Entretiene. ¡Ah! No me diga. ¿Y qué hizo? No te creo. Entretiene. Pero cuando tú te conectas en el teléfono con alguien que está lleno del Espíritu y empiezan a orar y empiezan a declarar la palabra y hay profecía y hay intercesión y hay cántico, usted cuando suelta ese teléfono está que brinca de un maniquetazo. Está prendido en el Espíritu, encendido en el fuego de Dios. Por eso hay que procurar constantemente esa llenura del Espíritu. Vamos ahora a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y aquí el apóstol Pablo habla de la unidad. La unidad del Espíritu. Recuerden que la unidad no es doctrinal. Es una unidad espiritual. Es donde nos unimos con el Espíritu que está en nosotros. ¿Usted sabe que el que se une al Señor, un espíritu es con Él? Y cuando yo le digo a alguien, hermano, ¿usted está buscando al Señor? Dice, no, sí, ya el Señor está en mí. Y es cierto, en cuanto a posición, ya tú estás sellado y estás unido a Él. Pero diariamente tú necesitas buscar las cosas de arriba. ¿Qué dijo Pablo? Buscar las cosas de arriba. ¿Dijo él eso o no? ¿Qué dice Hebreos 11:6? Que Él es galardonador de los que le buscan. Buscar las cosas de arriba. Jesús dijo buscar el reino de Dios y su justicia. No necesariamente eso garantiza que tú le busques. Porque tú puedes estar unido un espíritu con Él y andar en la carne, en los deseos de la carne. Y no unánimes. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Andas tú en el espíritu 24/7? 24 horas al día, ¿usted camina en el Espíritu siempre? Quisiera, ¿verdad? Pero no siempre es así. Ahí a veces usted dice, hoy estoy que no me huelen ni las azucenas. ¿A cuánto le pasa eso? Usted siente que usted está, oye, me siento mal, y usted mismo se da cuenta, estoy crispy. Estoy Winn-Dixie, beef people. Tengo la carne trepada aquí al máximo. Y yo mismo cuando me siento así no me soporto.
Y entonces ya yo me doy cuenta que es que se me pasó la hora de la pastilla. Se me pasó la hora de la llenura. Y necesito buscar una esquina para... Porque si no, me pongo y cuando se me sale el monstruo, después me humilla. Y después para recoger es bien difícil. Mira cómo dice Pablo, Efesios 4, verso 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda ¿qué? Humildad. Mira, los primeros resultados, características de la unidad del Espíritu, es humildad. Tú no te jactas, yo soy mejor que tú. Yo sí que ando en el Espíritu. No, hay humildad. Número 2, mansedumbre. Soportándoos con paciencia los unos. Una pregunta, ¿te soporta Dios a ti? Pues si Él te soporta a ti, tú estás llamado a soportar de la misma manera que te soportan. ¿Cómo te quedó el ojo? Estamos llamados a soportar a otros de la misma manera que me soporta a mí. Digo, a menos que no te soporten a ti. Si a ti no te soportan, entonces no soporte. Pero si te soportan, soporta. Eso es una de las cualidades de la unidad del Espíritu, donde el amor de Cristo está tan real en nuestras vidas que soportamos a nuestro hermano. ¿Sabes por qué hay que soportarlo? El nivel de crecimiento es distinto. Yo no voy al mismo nivel que va el hermano o la hermana. Porque por eso es que la unidad del Espíritu no estriba en la doctrina, porque hermano Moisés puede estar en otro nivel de doctrina que yo, o viceversa, porque el crecimiento lo da ¿quién? Y hay cosas que él entiende a lo mejor que yo no las entiendo, o hay cosas que yo entiendo que él... Mira, hay cosas con Frank, el pastor Frank, diferimos en asuntos doctrinales. ¿Usted sabía eso? ¿Cómo te quedó el ojo? Hay cosas que él cree que yo no las pienso de esa manera, pero los dos andamos en la unidad del Espíritu. ¿Cómo usted explica eso? Porque no estriba en la doctrina. Porque la formación que él tuvo desde su niñez hasta hoy es distinta a la formación que yo tuve. El pastor Eladio Ramos y yo diferimos en ciertas cosas de doctrina, pero en el Espíritu estamos en la perfecta unidad del Espíritu. Por eso es que no puede haber disensión, ni que avanza, ni división. Tenemos que soportarnos los unos a los otros. Hay cosas que usted no va a entender ahora. Ay, oye, no lo entiendo eso, pastor. Pero usted lo pone ahí, espera. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, porque el hermano no lo entendió, deséchalo. Deséchelo, que él no lo entendió. No. Con paciencia dejamos que Dios haga su obra. Y el amor tiene que reinar por encima de todo. Tenemos que soportarnos unos a otros, tener mansedumbre. Porque si Dios te soporta a ti y me soporta a mí, que soy cabezón, yo tengo que soportar para adelante. Entonces mira cómo sigue diciendo, verso 3, Efesios 4:3, solícitos en guardar ¿qué? La unidad de ¿quién? Del pastor, del apóstol Pablo, del Espíritu, en el vínculo de la paz. Entonces mira, un cuerpo, diga un cuerpo. Esa es la iglesia. Y esa es la unidad del Espíritu, un espíritu. No hay muchos espíritus, es el Espíritu de Dios. Como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Verso 5. Un Señor. ¿Cuántos señores? Y la Biblia dice que el Señor es el Espíritu. Dice que el Espíritu es el Señor. Dice, una fe. ¿Cuál fe? ¿La tuya o la fe del Espíritu? Porque es un fruto del Espíritu. La fe es un fruto del Espíritu que se manifiesta a través de los espirituales. ¿Sí o no? ¿Pero de quién es esa fe? ¿Del Espíritu?
Y un bautismo. ¿Cuál bautismo? Pablo habló del bautismo del Espíritu. El bautismo en el cuerpo. Donde todos fuimos, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. O sea que aquí lo que está hablando Pablo es todo referente al Espíritu. Por eso le dice guardar la unidad del Espíritu. Y después dice en el verso 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todo. ¿Y qué? ¿Qué es lo que está dentro de ti? El Espíritu. El Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos a explicar ahora. Vamos a ver un caso donde no había unidad y Pablo rogó por unidad. Primera carta a los Corintios, capítulo 1 y el verso 10. ¿Lo tienen? Os ruego pues, hermanos, ¿a quién le escribió esto, Pastor Nerio? A los Corintios, ¿verdad? Una iglesia gentil. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oiga, que habléis todos, ¿qué? ¿Tú sabes cómo yo interpretaba eso antes? Oh, hermanos, todos tienen que decir bendecido. Todos tienen que levantar la mano derecha y decir Abba Padre. Sometido, todo. No es una doctrina. No es algo militar, carnal, literal, porque la letra mata. Mas el espíritu vivifica. Aquí no estamos hablando de la letra. Estamos hablando de una unidad espiritual. Donde tú aquí y otro allá están en unidad. Y Pablo dice, para que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones. Tú sabes que este grupo de personas a los que Pablo les habló tenían distintas doctrinas. Porque uno eran de Apolo. Apolo era poderoso ¿en qué? En la escritura. El ángulo de Apolo era que él te cogía el antiguo pacto y de las escrituras y empezaba por ahí y te hablaba de Jesucristo. Y era elocuente. Otros eran de Cefa. Lo de Pedro eran milagros, señales, prodigios. Y hablaba de Jesucristo el resucitado, del que habían matado. Y después estaban los de Pablo. Y después los de Cristo. Pues yo a ningún hombre me someto, a Cristo. Entonces habían distintos grupos. Y Pablo, oye, a esos 4 grupos, Pablo les pidió unidad. Entonces la pregunta es, ¿tenía que Apolo dejar de predicar conforme a lo que él había sido enseñado desde las escrituras, la poderosa palabra de Dios? No. ¿Tenía que Pedro parar de dejar de hacer señales y prodigios en el nombre de Jesús? No. ¿Qué es lo que él les pidió a ellos? Cada uno en su lugar, en el llamado que Dios le ha dado, en el don que Dios le ha dado, piensen lo mismo por amor a Dios. No busquen lo suyo. Busquen lo que es de Cristo. Por eso que dice en el verso 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no hayan entre vosotros divisiones, sino que estéis ¿qué? Oye, hello. Le está pidiendo a 4 grupos de personas con teología distinta a que estén perfectamente unidos. ¿Ve que la unidad no es doctrinal? Por muchos años yo pensé que era doctrinal. Y tratamos de levantar un ejército. Pero no es esa la unidad. Habían diferentes espíritus, había diferentes sentir, había carnalidad como quiera. Pero cuando se camina en el espíritu, todos quieren agradar al Rey de Reyes y Señor de señores. Mira cómo dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y Pablo le termina diciendo, ¿acaso fueron ustedes bautizados en mi nombre? ¿Acaso yo morí por ustedes? No. Aquí el cheche de la película es Jesucristo. Cuando la iglesia toda dirige su alabanza y su cántico al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único merecedor de alabanza, y se busca el sentir de Cristo y se busca agradar a Jesucristo, eso se llama la unidad del Espíritu.
Filipenses 2. Filipenses 2. Verso 1. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo que lo mismo, teniendo el mismo amor. Ahí está otra vez. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Asimismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que acabó de hablar Pablo, que hubo también ¿en quién? En Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Esa es la unidad que buscamos nosotros. Ahora mira lo que pasó en el capítulo 4. Verso 2. Ruego ¿a quién? A Evodia y Síntique, que sean de un mismo ¿qué? Pregunto, ¿estaba Evodia y Síntique en la unidad del Espíritu? No. Pregunto yo, ¿eran parte del ministerio de Pablo? ¿Creían lo mismo doctrinalmente? Sí. Porque mira cómo dice el verso 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. ¿A quiénes? A Evodia y Síntique, que combatieron juntamente conmigo. ¿Dónde? ¿Quiénes combatieron juntamente con Pablo en el Evangelio? Evodia y Síntique. Pregunto, ¿creían Evodia y Síntique el mismo Evangelio que Pablo predicaba? Pero no andaban en unidad. Muestra otra vez de que la unidad no está en la doctrina. Tú puedes creer exactamente lo mismo y estar en otro espíritu. Pablo, estando preso, dijo, yo ruego a estas mujeres que estén en el mismo espíritu. Parece que eran líderes de la congregación. Tenían autoridad, pero no se soportaban el uno al otro. Era una guerra de poder. No se sabe qué había. ¿Te acuerdas allá en Números 14, verso 24? Que dice que había otro espíritu ¿en quién? En Caleb. ¿Te acuerdas Josué y Caleb que fueron allá a espiar la tierra prometida? Dice que había otro espíritu. Vamos a leerlo, ¿cómo dice? Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él ¿qué? Otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. Porque había en él otro espíritu. Y yo quiero terminar con primera carta a los Corintios, y con esto termino. Primera carta a los Corintios, capítulo 12 y el verso 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu ¿qué? Oye, ¿hay diversidad de qué? Mira, no tenemos que tener el mismo don. Porque imagínate que todos aquí fueran piernas o rodillas. Imagínese quién fuera hermano para alcanzarle una manzanita para comer. Tiene que haber ¿qué? Diversidad. Ahora, aquí van a llegar personas
con diversidad de dones. Pero para poder permanecer aquí, no yo lo recibo. Yo a todo el que venga le digo, oye, qué lindo, bendecido, te recibo. Pero solo permanecen los que andan en la unidad del Espíritu. Diversidad de dones, pero el Espíritu es ¿qué? Porque el Espíritu es el que gobierna la iglesia. Nosotros estamos llamados a recibir a todos. Nosotros estamos llamados, amén, bendecido, pase por aquí, qué bueno. Esta es su iglesia. Pero quien gobierna y quien conoce la intención del corazón es el Espíritu Santo. Mira cómo dice, mira cómo sigue diciendo, verso 5. Y hay diversidad de ¿qué? De ministerios, pero el Señor ¿qué? Hay muchos ministerios aquí. Unos sirven, otros ministran en la palabra, otros enseñan, otros dan con liberalidad, otros tienen dones de milagro, otros tienen don de fe, pero es el mismo ¿qué? El mismo Señor. Y el verso 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que todas las cosas, hace todas las cosas en todos, es el mismo. Escuche bien, este ministerio Te Exaltamos Dios lo ha levantado el Señor. Yo lo entiendo así. Lo ha levantado el Señor para un propósito. Y hay dones y hay operaciones y hay ministerios conectados en esta visión. Y van a llegar personas que tienen otro espíritu. Van a llegar personas que no están en el mismo sentir. No en el sentir mío, hermano. Es más, puede haber gente en el panita conmigo. Oye, qué fuerte estoy hablando. Hay un silencio ahora. Perdón, hermano, es que tengo que decir esto. Hay personas que pueden estar en amistad conmigo, con Carlos Estero Carne, pero andar en otro espíritu. Y hay personas que no tienen que pueden tener ninguna relación conmigo en carne y andar en el espíritu conmigo. Porque no es carne, es el sentir de Cristo. Entonces, yo no puedo poner aquí una persona que porque sea amigo mío o conocido mío, hoy me pareció bien, que bien se viste, que bien alza la voz, o que bien se... No puedo, porque tiene que tener el sentir de Cristo. Porque si tú lo escuchas y no tiene el sentir de Cristo, la iglesia dice, no me trago eso. ¿Es así o no es así? Es más, si yo mismo me paro aquí y no te hablo en el espíritu, te dice, el pastor hoy no... ¿Sí o no? ¿A mí mismo me pican por el medio? ¿O usted me va a soportar porque soy Carlos Estero? No, yo tengo que estar en el espíritu. Yo tengo que buscar el sentir del espíritu. Si Fran se para aquí a ministrar y no anda en el sentir del espíritu, usted se da cuenta. Para pararse aquí, hermano, no puede ser amigo mío, yo no tengo calificaciones para darle nada. Tiene que estar llamado por Dios y en el espíritu correcto. Por eso es que tranquilo. Dios va formando. Dios va ayudando. Yo tengo que crecer. Hay muchas cosas que tengo que crecer. Hay que estar conectados en ese sentir. En el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuántos reciben la palabra? Vamos a estar en pie.